Dios les bendiga, queridos amigos que están conectados en este curso de Filosofía de la Educación Adventista. Desde Chile, desde la Universidad Adventista de Chile, estamos transmitiendo para ustedes este programa que ha sido una bendición durante todo este trimestre, estudiando la educación a la luz de las Sagradas Escrituras y la educación adventista, cómo Dios desea que nosotros podamos, como pueblo suyo, poder instruirnos a través de su palabra. Quiero presentar a quienes nos acompañan en el panel y quiero partir por la dama que está con nosotros, ¿cierto? Violet Vázquez. Violet es magíster en psicología, es docente de esta universidad y también docente de la carrera de psicología que se imparte en esta casa de estudios. Bienvenida, Violet, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, para mí es un honor. Quisiera también saludar y presentar al doctor Alixson Reyes. El doctor Alixson es coordinador de investigación de la Facultad de Educación y también coordinador del Magíster en Ciencia de la Motricidad Humana. Y quien me acompaña y quien está aquí a mi lado es el doctor Anselmo Aguilera, quien es vicerrector de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas. Muchas gracias. Doctor Anselmo, también sea bienvenido y queremos entonces, con esta presentación, poder también saludarles a ustedes e invitarles a participar de este 11º módulo de este curso de Filosofía de la Educación Adventista.
vamos a introducir este módulo a través de el versículo que está destinado para este efecto, que se encuentra allí en el libro primero de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y lo comparto con ustedes, dice de esta forma: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de esta bendición, del cristiano y el trabajo. Doctor Alexson, el trabajo fue instituido allí en el jardín del Edén, en el mismo principio. Dios instituyó el trabajo porque habían intenciones de parte de Dios para con el hombre, para con esa criatura que estaba siendo creada. Quisiera que ustedes pudieran ampliarnos este concepto de trabajo en el principio y cómo entonces pensó Dios que el trabajo podría beneficiar a su criatura, a este ser que estaba siendo creado. Bueno, en efecto, cuando Dios crea al ser humano, por supuesto, una de las tres cosas que entrega al hombre en su momento, por supuesto, el sábado, el matrimonio, la institución del matrimonio, pero también el trabajo. Y si nosotros hacemos un análisis, ¿cierto?, del concepto, de la noción de trabajo que avisoramos en el libro del Génesis y en la Biblia toda, podemos ver que desde la creación Dios instituye el trabajo como una bendición y como un mecanismo para la disciplina del hombre, ¿cierto?, para el desarrollo de una relación creadora y productiva con Dios, para el mismo ejercicio y, por supuesto, la misma revitalización del ser humano, por supuesto, también en su relación con los semejantes, porque incluso el mismo trabajo es una forma, un mecanismo también para la educación. Y hemos visto durante todo este trimestre que la educación, por supuesto, es un proceso para la redención y para la salvación que Dios entrega a la humanidad. Y entonces el trabajo se transforma en una bendición, ¿no? Así De es. esa forma. ¿Será que podemos ampliar también un poco más este concepto de bendición en el propósito de Dios al permitir que el hombre tuviese una ocupación? Desde mi perspectiva hay muchos factores que involucran el hecho de percibir algo y tener la categoría de satisfacción, ¿no?, con esto del trabajo. Me llama profundamente la atención este concepto de bendición y cuán afanados estamos a veces los seres humanos en trabajar, en producir, y no somos capaces de tenernos un segundo a agradecer las bendiciones del trabajo. Gracias, Señor, por tener un trabajo, por desempeñarme en algo que es mi vocación, en algo en el cual puedo servir a los demás. Yo creo que eso es súper importante también desde lo psicológico, ¿no? Probablemente ustedes tendrán otra perspectiva. Cuán es importante ver estos elementos que rodean la percepción de bendición. Sí, quizás tomar un poquito esa idea que plantea Violet desde la perspectiva de que el trabajo no necesariamente, aun cuando se desarrolle físicamente, no necesariamente tiene su origen en un aspecto físico, sino es profundamente un acto intelectual, un acto de desarrollo creativo del proceso del pensamiento. Eso pasa, por ejemplo, cuando alguien dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer quiero hacer un jardín en mi casa. Y tiene la idea y comienza a soñar. Y ya se lo imaginó y solo de imaginarlo es feliz. Pero luego viene la tarea de hacerlo. Significa que tiene que ir y comprar las herramientas, invertir tiempo, agacharse, que las manos, Planificar. claro, que las manos queden con tierra, cansarse, llegar todo dolorido a veces, ¿ya? Pero cuando el jardín crece y está bonito, hay una satisfacción porque le da alegría lo que hizo. Claro, lo que hablaba un poquito con Alex, al principio no era así porque no estaba el cansancio que nos acumuló el pecado, ¿cierto? Pero yo me imagino a Adán y Eva antes de la caída, en ese proceso del huerto, porque el huerto era más bien pequeño y el plan de Dios era que todo el huerto se trasplantara a toda la tierra. Eso es una tarea larga y un trabajo enorme. Pero en la santidad previa a la caída del pecado, eso tiene que haber sido altamente gratificante, que le devolvía las mismas energías físicas en el proceso. Si nosotros pudiésemos verlo incluso hasta en los niños, en el acto creador de los niños, la satisfacción que hay en el niño cuando crea, cuando inventa un dibujo, una tarea, un trabajo, ¿cierto? Una manualidad. Me gusta pensar mucho en el acto creador de Dios. Cuando el Señor crea, ¿cierto? La tierra, las cosas,
nosotros podemos advertir que el Señor está dando ejemplo del trabajo. Como el pastor Anselmo lo mencionaba, hay un acto creativo en todo esto. Y es maravilloso porque lo da como ejemplo al hombre, porque, como decíamos, esto tiene que ver con una relación con Dios. El acto creador, ¿cierto? Es un elemento que une, por supuesto, al ser humano con Dios. Sin duda, el trabajo y este concepto queda bajo una mirada de bendición. No puede ser distinto porque Dios creó y colocó el trabajo dentro de lo que Él quería para la humanidad, para las personas. Así. Lo colocó allí para Adán y Eva y tenían que hacer un acto y tenían que ocupar sus manos y tenían que ocupar su intelecto, su mente para poder crear, para poder hacer. Entonces ahora viene una pregunta que quiero abrir para todos ustedes. ¿De qué manera las familias, nosotros los padres, los que criamos a hijos pequeños, o nuestros profesores que tienen estudiantes en sus salas de clases, pueden intervenir, pueden ayudar para que el trabajo en la elección posterior y futura que estos niños tengan que hacer pueda realmente ser y llevar ese concepto de bendición y no el trabajo transformado en una carga o en algo penoso para la vida, que seguramente es lamentable para quienes viven de esta forma el trabajo? Claro, yo creo que hay un elemento interesante que podemos desarrollar en este módulo que tiene que ver con la noción también de la proyección que da el trabajo, ¿no? Y es por supuesto la misma idea, la misma noción del servicio, es decir, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué hacemos esto? Y esto puede verse evidenciado, por supuesto, en cualquiera de las tareas que nosotros como seres humanos desarrollamos, en cualquiera de los oficios, en cualquiera de las profesiones. Y es interesante, como lo mencionabas al principio, al decir cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos, educar a nuestros estudiantes en este sentido. Cuando nuestros hijos pueden acompañarnos en ciertas tareas, ¿cierto? Cuando entregamos ciertas responsabilidades y por supuesto ellos van viendo que el producto de lo que están haciendo es satisfactorio. Esto por supuesto genera en ellos un deseo de satisfacción, como lo decía Bayola. La educación es fundamental, la educación del padre a los hijos, la educación de los mayores hacia los menores. Las experiencias personales que todos nosotros hemos vivido nos permiten precisamente ver que hay una virtud que se desarrolló que fue asociada por procesos de modelación, de obediencia, pero que finalmente redundó en la aplicación práctica de la transmisión del conocimiento acerca del trabajo y trabajo práctico. No puedo dejar de recordar a mis tíos. Yo, cuando era niño, tuve mucho contacto con la familia de mis tíos, los hermanos de mi mamá, eran 7, así es que tenía muchísimos primos y los veranos era ir donde estaba y turnarme a veces visitando a mis primos y con uno de mis tíos espectacular, él tenía una parcela y con su parcela era todos los días alguna actividad vinculada a la construcción o al campo o al agro. Y claro, llegaba al final del día uno agotado, pero contento, feliz, en el proceso del modelaje. Enseñanzas que, dicho sea de paso, hasta el día de hoy uno aprendió y puede transmitir también. En el trabajo hay satisfacción, en el trabajo hay bendición y por supuesto cuando este trabajo, como ya lo decía el doctor Alexson, cuando este trabajo tiene la intención de poder servir, cuando el trabajo sirve a los demás, realmente se transforma entonces en una bendición para que otros puedan también disfrutar de lo que nosotros hacemos y qué mejor que otros también puedan aprender. Decía también, o puedo mencionar en este concepto, en el pueblo de Israel los niños debían aprender un oficio. No podían llegar a la edad adulta sin tener un oficio. Y eso era la transmisión que se hacía de padres a hijos. Y por lo tanto, qué importante o qué papel puede jugar, estimada Violet, la transmisión del conocimiento que los padres hacen a los hijos en el desarrollo mental que estos tienen. Sí, y anexado a eso que tú mencionas, es súper importante destacar que hay habilidades que se van desarrollando de menos a más. Y a lo mejor ahí está el desafío de los padres, ¿no? Y también de los profesores que estamos en universidad, tener un plan de desarrollo de habilidades pequeñas, sencillas,
donde los padres se diviertan con los hijos, que los padres y las madres planifiquen juntos estas actividades, que pueden ser agro, pueden ser tal vez en casa, con juegos que sean de aprendizaje. Me da mucha lástima que hoy en día tenemos una cultura familiar donde, de cierta manera, delegamos esa responsabilidad de habilidades al celular, a la tablet, a la computadora, a la televisión, a los colegios. Y creo que es fundamental la familia como para enseñar estos pequeños valores y principios de a poquito. Había un programa cuando mis hijas eran chicas, eran pequeñas y veían en el canal, en la televisión, que decía manos a la obra. Manos a la obra. Y lo que hacía era un juego que había entre unos personajes y que luego de decir lo que iban a hacer, entre todos, iban y lo hacían. Por eso se llamaba manos a la obra. Y era muy... Y se mostraba a ellos cómo, qué sé yo, las cosas simples, en ordenar los juguetes, qué sé yo, lo trabajaban, lo hacían bien y lo disfrutaban y lo gozaban. Y ese es el mensaje que transmitían. Yo creo que nosotros también tendremos una correcta perspectiva de las cosas si reflexionamos permanentemente que en todo lo que nosotros hacemos, incluso en aquellas actividades físicas, el ponernos en manos a la obra, ya sea en las tareas habituales detrás de un escritorio o en las tareas de investigación que realizan ustedes con mucha fuerza, o en las tareas de habilidad manual, el disfrutar. Sí. Y que eso nos haga feliz. Sí. Pastor, aprovechando lo que usted mencionaba con respecto a una correcta perspectiva, es interesante destacar que probablemente en el entorno en el que nosotros nos encontramos, la noción de trabajo ha perdido, ¿cierto?, esa cosmovisión bíblica. Es decir, no es asumido como una bendición, sino que es asumido precisamente después de la caída del pecado como una carga, como una obligación. Una mochila. Exactamente, como un peso. Y es interesante que lo que ustedes mencionan en relación con la transmisión que hacemos también a nuestros hijos, el hecho, cómo nos manifestamos nosotros con respecto al trabajo que desempeñamos, ¿cierto? Fuera de casa, también dentro de casa, porque más allá también de lo que podamos decir, el ejemplo también cuenta mucho en la noción que ellos van asociando también con respecto al trabajo. Sí. Aunado a eso también el aprender de los errores, no solamente los pequeños, también los grandes, de los errores en el trabajo o en el aprendizaje o en que esto no me resultó, no manos a la obra no me resultó en este momento, creo que es una habilidad que se ha perdido. Y a veces aprendemos más de los errores que de los aciertos. Creo que ahí también hay un detalle. Muchas veces los niños se frustran y los grandes nos frustramos también. A todos nos pasa. No sé, pastor, usted si se frustrará también. Pero tiene que ver con eso. Aprender desde pequeño y los que somos más grandes, tratar de aprender, ¿no es cierto? De aprender de estas cosas que a veces no funcionan. Y mirar, ¿por qué no funcionó? ¿Será que faltó algo mío? ¿Faltó algún contexto, alguna información, algo extra? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo resuelvo? Y no enfocarte solamente en el problema. Muy bien. Hemos descubierto que realmente trabajar es una bendición, es algo que Dios nos dejó para nosotros, para que pudiésemos disfrutarlo. Y de la misma forma, vamos a disfrutar también este espacio en el corte de este primer bloque. Yo viví tal
Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera, con nuestras habilidades, con nuestros talentos, pero entregando nuestro mejor servicio también, un servicio de excelencia, en un trabajo de excelencia. ¿Cómo podemos coordinar o entender más bien este concepto de excelencia en el concepto de Dios a través de su palabra? ¿Qué hay para decirnos al respecto de esto? Bueno, si uno pone atención, partiendo del Génesis, el Génesis dijo, la autoevaluación que hizo Dios de su propio trabajo dice que fue bueno en gran manera. Por lo tanto, eso significa que es necesario que el trabajo sea bien hecho y de la mejor forma. Nosotros hablamos de la eficiencia y la eficacia. Y esos conceptos unidos nos permiten tener un trabajo de excelencia. Nosotros nos obligamos a la excelencia y nos gusta y procuramos que así sea. No me imagino, mira como digo, no me imagino el arca de Noé que no haya sido construida de la mejor forma. Ya, no, que quedó un cortecito medio chueco, ya, pero si no importa, total, que no se va a ver, total va bajo el agua. No puede ser, no puede ser. El trabajo tiene que hacerse de manera excelente, de la mejor forma posible. Claro, uno piensa a veces y dice, bueno, ¿de qué manera es esto de ser perfeccionista? Y que el perfeccionismo me lleve a lo mejor a no cumplir metas, porque de tan perfeccionista que soy, creo que nada está correcto y nada está a la altura de lo que a mí me gustaría desear y no termino nunca nada. O por otro lado, ser tan perfeccionista que terminemos agotando a todos los equipos que trabajan con nosotros. Esto es complicado porque resulta que eso redunda también en mal ambiente de trabajo. Y el trabajo precisamente va a ser aquello que nos da la felicidad o no, con lo que gozamos o no gozamos. Es mejor seguir las instrucciones. Si tenemos un plano, sigamos el plano. El Antiguo Testamento está lleno de planos. Planos para templos, planos para hacer esto, para lo demás. Ya vimos lo del arca. Entonces, es mejor seguir las indicaciones y que esas indicaciones fluyan de tal manera que el trabajo quede bien hecho, de la mejor forma. Muchas gracias, Anselmo, por esta reflexión y análisis respecto de la temática. Y ahora, Violet, ¿cómo el ser perfeccionista a la luz de la psicología puede realmente ayudar a la persona y a su entorno? ¿O puede en realidad perjudicar a la misma persona y a su mismo entorno? Uy, qué difícil. Em, Solamente un detallito ahí, a lo mejor destacar, porque el pastor Anselmo lo menciona. eh, Se daban instrucciones específicas para las construcciones en el pueblo de Israel. Estas instrucciones, si lo traspasamos a nuestros tiempos, podría ser una planificación. ¿Cómo quiero que mi trabajo sea en este año, en este semestre? Y eso no lo planifico yo en mi oficina solita, sino que armo un equipo. Le pregunto a uno, le pregunto al otro y después evaluamos cómo nos fue en este año. Pero retomando tu pregunta, Jorge, es una pregunta muy difícil. ¿Cuál es el límite? Soy perfeccionista, quiero que las cosas funcionen bien, eh, pero ahí hay que tener mucho cuidado con el equilibrio. Si me llevo el trabajo a la casa, y ahora que estamos trabajando en casa, esto se complejiza mucho más. Em, ¿Cómo traspaso los valores, ¿no es cierto?, que decía, hacia el trabajo con los hijos? Si lo disfruto, llego quejándome, regañando, rumiando el trabajo. Creería que la relación con Cristo es fundamental para poder tener una línea de equilibrio, de decir, hasta aquí termino por hoy día y continúo mañana. Y mañana decido y mañana resuelvo este problema que quedó pendiente. Lo dejamos en el trabajo, lo dejamos en la sala donde estamos, salimos de esa habitación y nos conectamos con nuestra vida, con el ejercicio físico, con la devoción, a lo mejor el culto familiar, con alguna actividad en la casa, en la comida, la cena. En el caso que la persona no pueda regular esto, podría traspasarse a un trastorno de personalidad que se llama obsesivo-compulsivo, donde la persona todo el día está pensando en lo que quedó pendiente y para poder cumplirlo hace otras cosas compulsivas para que la idea salga de su mente. Pero no quiero llevarlos a ese plano, quiero llevarlos a que podamos tener un equilibrio siempre tomado en la mano de Dios. De otra manera es imposible. Pero sin duda es difícil, ¿no? Estamos con celulares, estamos recibiendo mensajes de forma permanente, nos estamos comunicando permanentemente o nuestros jefes se están comunicando permanentemente con nosotros. No hay horario. ¿Cómo entonces generamos este equilibrio para que realmente podamos vivir un concepto de mayordomía y podamos
permitir que otros también lo puedan desarrollar en la medida de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. A propósito de esto que mencionas, Jorge, yo creo que es interesante quizá plantearnos este tema desde el origen, ¿no? No imagino a Dios quizá pensado como con Adán y Eva, ¿cierto? Eh, Cargando un trabajo, digamos que una labor con un exceso, ¿sí? No. Si pensáramos quizá trasladáramos a Adán y Eva a un tiempo como este, Actual. a Dios en un tiempo como este, no imagino a Dios diciéndole a Adán por texto, oye, mira, ¿sabes qué? Resulta que dejaste unas manzanas por allá tiradas, pero mira, no puedes esperar hasta mañana. Algo, o sea, no imagino a Dios como esto. Y yo creo que cuando Dios entrega, por supuesto, al ser humano la mayordomía, lo hace, insisto, también como una misma bendición para nosotros. Y es interesante e importante, como tú lo decías y como lo decía Bayo, Anselmo, este tema basado en el equilibrio. Todo, es decir, o sea, cómo es necesario que desde la educación con nuestros hijos, en la relación con otros, en la relación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros, eh, digamos que, nuestros superiores, con quienes estamos en este tipo de relaciones, poder generar instancias en las que incluso entre nosotros mismos podamos entendernos basados en equilibrio, para el descanso, para tener tiempo para estar con otros, porque sin duda alguna, la mayordomía es un ejercicio para consolidar nuestra relación con Dios. Y es algo que nosotros no podemos olvidar. Y el trabajo, por supuesto, es central en todo este tipo de relación. Quiero cerrar esta idea, por ejemplo, tomando o trayendo a colación el caso del Señor Jesucristo. Nosotros vemos al Señor Jesucristo desde, digamos que desde su infancia, ¿cierto? Trabajando y siendo, por supuesto, un mayordomo del Señor. Después, cuando comienza su ministerio, vemos, por supuesto, que el trabajo del Señor cambia, pero siempre, en toda instancia, siendo también, por supuesto, muy equilibrado en todas sus acciones. Yo creo que es un ejemplo modélico para cada uno de nosotros en este sentido. Bueno, además de lo que está mencionando Alixon, no debemos dejar de olvidar un asunto importante. Las escrituras plantean que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, de crecer, de plantar, de arrancar lo plantado. Nosotros no podemos, por causa del trabajo, perder los equilibrios que de tal manera perdamos también aquello que Dios nos dio para administrar. No puede ser que por el trabajo nosotros perdamos a Dios, perdamos a la familia, perdamos a nuestros hijos. Nosotros debemos hacer del trabajo una herramienta que nos dé alegría y satisfacción, pero no podemos convertir el trabajo en nuestro ídolo, en nuestro Dios, que nos separe de aquellas cosas que son de valor eterno. Bueno, sin duda, estos elementos son necesarios de considerar para que el trabajo no se convierta en lo que se menciona, ¿no? Y sea realmente un disfrute, un gozo, un elemento que sea diferenciador de aquel que es cristiano, de aquel que tiene a Cristo en su vida, del que no lo tiene. Yo quiero invitarles al libro de Gálatas y quiero invitarles a ustedes también a que podamos leer dos versículos allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice de la siguiente forma: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A la luz de este versículo, que seguramente para nosotros y para ustedes también es muy conocido, ¿cómo podemos realmente hacer que el fruto del Espíritu sea algo diario, permanente, que realmente las personas puedan reconocer en nosotros y en nuestro trabajo y a través de nuestro trabajo que somos cristianos, que somos temerosos de Dios, que somos hijos de Dios? No nos levantamos en la mañana para ir a la iglesia el día sábado y nos vestimos de cristianos y para ir al trabajo nos sacamos ese traje. Somos cristianos 24/7, permanentemente. ¿Cómo buscamos entonces ese equilibrio, Violet, para que realmente nuestra vida refleje a aquel que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo? Bien. Vamos a partir de la idea que ser cristiano es un disfrute, es un gozo, lo que tú mencionabas en el texto bíblico. Muchas veces las personas lo viven como una carga.
El no, el no, el no. No puedo comer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo vestirme de una manera, no puedo expresarme de una manera. Yo lo planteo de una forma diferente. Ser cristiano es bendición. Tener a un papá 24/7, el rey del universo, a disposición nuestra, es maravilloso. Es una cuestión de actitud, de cómo yo lo interpreto, cómo lo vivo, cómo lo siento, cómo empiezo a caminar con Cristo día a día. Y ese caminar no es hago mi culto en la mañana y hago mi culto en la noche, es caminar constante. Ayúdame, Señor, en esta decisión que tengo que tomar, en esto que tengo que enseñar los que somos docentes o los que son padres, ¿no? Guiar a nuestros hijos y estar conversando con Él como si fuera un amigo. Cuando tenemos esta comunión de amistad con Dios, nuestro carácter cambia. Y es lo único que llevaremos al cielo, ¿no? Dice el Espíritu de Profecía. Nuestro carácter va transformándose, nuestras palabras, nuestra mirada, nuestra disposición, lo que decimos con nuestro lenguaje corporal, lo que no decimos también con nuestras palabras. Entonces, caminar con Cristo es constante. Y hay que tener mucha sabiduría para también escuchar la voz de Cristo. Estamos como pollitos, ¿no? Todo el día trabajando, corriendo, corriendo. Tener un momento de individualidad, de reflexión, meditar en lo sagrado. ¿Y qué papel juega la fe en esto? Alexson o Anselmo, ¿qué papel juega la fe en esto de ser cristianos y de llevar el cristianismo también a nuestro trabajo? O sea, como lo decíamos al principio, no dejamos el cristianismo en casa para ir a trabajar. Somos cristianos permanentemente y es lo que el Señor espera de nosotros. Sí, es que el trabajo también, como ya hemos conversado durante todo este buen rato, el trabajo también es un mecanismo para el ejercicio de la mayordomía. Y es entonces un mecanismo también para que nosotros podamos testificar de Cristo, sea cual sea, insisto, el oficio o la profesión en el que nosotros nos podamos estar desempeñando. Tú lo dices, no nos quitamos la casaca, en un momento soy o no soy o dejo de ser o por un ratito. ¿Somos 24/7 o no lo somos? Definitivamente. Y toda instancia creo que es importante y necesaria para que, insisto, podamos nosotros testificar de Cristo. Yo creo que esto se trata, lo decías tú al principio, de servicio. Rápidamente quiero traer a colación un relato. Hay un libro que se llama Parábolas para Educar, de Antonio Pérez Esclarín, y quizás es un relato que ustedes han escuchado, pero se trata de un grupo de personas que estaban construyendo cierta edificación y alguien pasó, un turista pasó y se acercó y le preguntó a la gente, mire, oye, ¿qué están haciendo ustedes? Y resulta que uno de los trabajadores se levanta y dice, oh, vale, pero quédate tranquilo, deja de molestar, sigue tu camino. Siguió y encontró a un segundo grupo de trabajadores, le hizo la misma pregunta. El segundo grupo de trabajadores, uno de estos se levantó y dijo, oh, aquí, trabajando, viendo qué hacemos para llevar a la casa. Pero avanzó un poco más y había un tercer grupo de trabajadores. Repitió la misma pregunta. Y uno de estos hombres se levanta y le dice, estoy construyendo la obra, la catedral más hermosa del mundo, decía. Quizás yo no la vea culminada, pero mis hijos y mis nietos la van a disfrutar. Yo creo que ahí, en este relato, está básicamente la noción, ¿cierto?, del concepto del trabajo y de lo que podemos hacer como cristianos para testificar el servicio, proyectarlo a otros. Así es. Además que, perdón, tiene que ver con lo que soy. Mi fe es lo que yo soy. Es parte integral de mi personalidad, de mi vida. No es algo que se disocie y que deba llevarse adelante solamente en unos momentos de mi existencia cuando estoy en la tranquilidad y puedo ir a la iglesia. No es así. Si el cristiano no tiene claro esto es porque a lo mejor su verdadera fe no está siendo puesta donde debe ser puesta, que en el fundamento, ¿cuál es Jesucristo? Nosotros, lo que vivimos, lo que respiramos, lo que somos, lo que hablamos, lleva el mensaje del santo y seña de lo que creemos. Y eso se evidencia, por supuesto, en el trabajo. Y entonces es necesario que las personas nos puedan ver para que también a través de nuestra experiencia y de nuestro testimonio puedan conocer a Jesús. Somos testimonios vivientes. Llevamos el fruto del Espíritu porque somos cristianos. Y ahora, entonces,
Para concluir, estamos ya cerrando con ustedes esta temática número 11 del curso Filosofía de la Educación Adventista, tanto para el habla hispana como para el habla portuguesa de toda nuestra división sudamericana. Quisiéramos invitar a nuestros panelistas que pudiesen ayudarnos y al terminar, ¿qué mensaje queda? ¿Qué mensaje podemos entregar para quienes nos acompañan en esta presentación? ¿Cómo podemos entonces propiciar y en resumen el trabajo relacionado con lo que es el cristiano, el cristianismo, aquello que nos identifica? Vamos a partir por Violet para que tú puedas terminar también esta parte. Ok, muy sencillo. Si tuviera que regalarte una idea central sería la siguiente. En nuestro radier de la salud mental están las emociones y los pensamientos, pero nunca tenemos que dejar de lado a Cristo. Si quieres tener una vida saludable, Cristo tiene que guiar tus emociones y tus pensamientos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Violet, por ese pensamiento y reflexión. Estimado Alison, al terminar, lo mismo, ¿qué mensaje es el que podemos dejar para que esto pueda ser también una realidad y una ayuda a quienes están participando de este curso? Sí, gracias. Como lo decíamos al principio, entendemos que el trabajo es un mecanismo que Dios nos ha entregado también para que podamos educar y educar para la redención, educar para la salvación. Creo que es uno de los más importantes legados que como padres, que como educadores podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y a todas aquellas personas con quienes nosotros nos relacionamos. El trabajo, por supuesto, contextualizado sobre la base del equilibrio, la base del compartir con nuestros familiares, el mismo tiempo que podemos dedicar al descanso, a la actividad física, a la revitalización, ¿cierto?, de nuestras fuerzas, pero sobre todas las cosas contextualizado, por supuesto, en nuestra relación con Dios, sería la base para una educación en relación con una noción de trabajo que es una bendición. Amén. Muchas gracias. Pastor Anselmo. Sí, me gusta la idea de proyectar la felicidad con lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos o con nuestro trabajo, que eso nos dé la alegría de proyectar un trabajo bien hecho, que ese trabajo pueda ayudar a otras personas, ya sea en aquello propio de la productividad que se genera en la empresa, pero también aquellas cosas que tienen que ver con la transmisión de mi fe y que por medio del trabajo, aun cuando al finalizar el día yo puedo decir, pucha, estoy un poco cansado, los músculos, qué sé yo, pero tener la satisfacción, la alegría de que por medio del trabajo mi corazón está en paz y estoy feliz con lo que hago. Y tal como Cristo, Él encontraba gozo en el servicio. Que para nosotros también el trabajo, aquello que desarrollamos, aquello con lo cual el Señor nos ha permitido llevar adelante una profesión, un oficio, un trabajo, el más sencillo que pudiese ser, podamos no solamente disfrutarlos, sino también podamos encontrar ese gozo en el servir, en entregarnos a los demás, para que a través de nuestro servicio y de nuestro trabajo podamos también reflejar a Cristo y podamos cumplir la misión evangélica que tenemos como pueblo de Dios. Que Dios les bendiga. Y ha sido un placer estar con cada uno de ustedes y acompañado también de ustedes como aquellos que están participando nuevamente del curso de Filosofía de la Educación Adventista. Dios les bendiga.